Hola, hola, bienvenidos a sus clases virtuales. Por favor, pongan mucha atención y vamos a descubrir cuál es el tema del día de hoy. Procesos políticos de finales de siglo. Y también hablaremos de Ecuador a inicios del siglo XXI. Pero antes, ¿sabían que el 24 de mayo de 1981 el expresidente Jaime Roldós falleció en un accidente aéreo junto con su esposa y las personas que lo acompañaban? El vicepresidente Osvaldo Hurtado asumió el poder. Los primeros años 1979 a 1996. Después de 7 años de dictadura, Ecuador vuelve al régimen constitucional nada más y nada menos que el 10 de agosto de 1979, justamente la fecha que hemos pasado en la semana anterior. Por primera vez en la historia del país, en esas elecciones se permitió que los analfabetos votaran. El nuevo sistema democrático era presidencialista y a la vez otorgaba poderes al Congreso. Los gobiernos de estos periodos tuvieron muchos conflictos. Economía de este periodo. La crisis económica de los años 80 del siglo XX afectó a todos los gobiernos de la época, inclusive a los gobiernos posteriores. Cada uno de ellos acogió la exigencia del consenso de Washington. Osvaldo Hurtado sucretizó la deuda de empresas e instituciones que tenían con la banca internacional. Es decir, que el Estado asumió las obligaciones en dólares y recibió el pago de los deudores a la banca en sucres. Grave error. León Febres Cordero liberó las tasas de interés de los bancos. Esto quiere decir que los bancos podían establecer cualquier límite de intereses que iban a cobrar por sus préstamos. Rodrigo Borja, en cambio, redujo la inflación y el déficit fiscal debido al aumento del precio del petróleo. Sixto Durán Ballén canceló los subsidios de productos y servicios y estableció precios de mercado. Además, disminuyó el número de empleados públicos y eliminó instituciones del Estado. Pero para ello tuvo que comprar renuncias de funcionarios públicos. Y es así en donde se vieron muchas necesidades que fueron destacadas por cada uno de estos representantes del país: Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén. Continuamos hablando de las necesidades sociales. Durante estos gobiernos se trató de evitar los efectos de las continuas devaluaciones con incrementos salariales. Pero para ello el gobierno de Febres Cordero combatió agrupaciones como Alfaro Vive Carajo, considerada guerrillas, y sufrió críticas por sus violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Borja priorizó el pago de la deuda social con el fenómeno de la educación y creación de redes comunitarias de atención infantil. Durante este gobierno, los miembros de Alfaro Vive Carajo entregaron las armas y los campesinos indígenas protagonizaron un levantamiento nacional sin precedente. Las dificultades que enfrentaron fueron el fenómeno del Niño, terremoto en la Amazonía, inundación en el sector de la Josefina en Azuay y grave estiaje del río Paute. Los enfrentamientos armados de Paquilla en 1981 y del CENEPA en 1995 con Perú también exigieron inversiones estatales. Presentaron también varias protestas. Junto con la crisis sobrevino en el país un cuestionamiento muy serio al estilo de la democracia que se había practicado durante las décadas de 1980 y 1990. Se protestó también bajo las medidas económicas que predominaron en la época. Con excepción del mandato de Rodrigo Borja, durante estos gobiernos el presidente nunca contó con el respaldo de la mayoría de los miembros del Congreso, haciendo difícil, obviamente, la situación del manejo de un país. Entramos o encontramos a los movimientos sociales en los años de 1980. Frente a las medidas impuestas por el Consenso de Washington para superar la crisis, los movimientos sociales emprendieron una larga y difícil resistencia y a veces subterránea.
Multitudes se juntaron con sus esfuerzos, voluntades y conciencias para buscar cambios. El desánimo que acompañó a las primeras derrotas y también remover las barreras sobre todo el pensamiento no fue asunto fácil. Llegan los procesos de paz y las crisis bancarias. Pues bien, grandes protagonistas de 1990 e inicios del nuevo milenio fueron los movimientos sociales que tomaron iniciativas contra los gobernantes. Ninguno de los tres presidentes que fueron electos en 96 al 2002 terminó su mandato. Entre ellos estaba Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, quienes fueron destituidos de su cargo tras marchas ciudadanas. El movimiento indígena se mantuvo como un actor relevante ante las acciones democráticas del país. El triunfo de Lucio Gutiérrez se explicó precisamente por el aumento de votantes que provenían de los sectores rurales y campesinos. Hablando del proceso de paz, entre los procesos más importantes que tuvieron lugar en esta etapa se destaca la firma de declaración de paz de Itamaraty, que ocurrió durante el gobierno de Yamil Maguad. Pero ahí surgieron las crisis bancarias. En los antecedentes que nosotros podemos destacar es la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, pues se eliminó el control a las tasas de interés. Se permitió que bancos extranjeros captaran recursos del país. Se facilitó a los bancos nacionales realizar transacciones de créditos y depósitos en dólares. Y se consintió que los bancos ecuatorianos realizaran operaciones en el extranjero, es decir, fuera del país. Luego llegó una crisis más profunda, pues el país entró a una gran crisis por los banqueros que presionaron a Yamil Maguad para que congelara los depósitos y que el Estado asumiera sus deudas para que los bancos no quebraran. La crisis de 1999 fue esa gran y profunda caída que tuvimos como país. Es considerada una de las más graves que ha vivido en la historia. Muchos bancos quebraron porque realizaron préstamos que no pudieron recaudar. Yamil Maguad, dolarización y nuevos desafíos. A pesar de la intensa transferencia de recursos que se destinó a los bancos, la economía del país no logró establecerse. Para evitar que el tipo de cambio del sucre con el dólar siguiera subiendo sin control gubernamental y provocar un efecto inflacionario negativo en la economía del país, en enero del año 2000, Yamil Maguad impuso la dolarización. En marzo de 1999, por cada dólar se pagaban 9.576 sucres. En el gobierno de Maguad se determinó que se pagaran 25.000 sucres por cada dólar y se estableció a este como la moneda oficial del país que actualmente se mantiene. Los recursos de los bancos cerrados por el Estado debían ser devueltos al público por medio de la Agencia de Garantía de Depósitos. En algunos casos se demoraron hasta 10 años en ser entregados. La dolarización provocó duros impactos en las pequeñas y medianas empresas. ¿Pero qué sucedió entonces después de la dolarización si nos sonaba tan mal el escenario? Pues bien, en los gobiernos subsiguientes se vivieron momentos de relativa estabilidad y quienes afirman que poco o nada tuvo que ver la dolarización con este periodo de equilibrio, pues el precio del petróleo era elevado y las remesas que se recibían de los migrantes también ayudaba a la barca nacional en respecto al dinero. La mayor parte de las medidas impuestas por los primeros gobernantes de los años mencionados tuvieron una matiz liberal. Años más tarde puso un gran cambio debido a la orientación económica recibida por Correa. Lucio Gutiérrez subió al poder en 2002 en alianza con el movimiento indígena. Aquí se levantó una fuerte expectativa respecto del fortalecimiento de las políticas sociales. En 2005, un movimiento popular denominado Los Forajidos derrocó a Lucio Gutiérrez y ahí nuevamente el país se enfrentaba a un verdadero quiebre. La democracia
representativa liderada por los partidos públicos se encontraba seriamente cuestionada. Llegamos entonces a un periodo de transición. Después del derrocamiento de Gutiérrez, le sucedió el señor Alfredo Palacio en un periodo de difícil transición hacia las siguientes elecciones. Aparece un nuevo movimiento considerado como Revolución Ciudadana, dando como nuevas opciones varios candidatos, entre ellos quien apareció fue Rafael Correa. Aparentemente su discurso convence y sus ofrecimientos también, por lo que es elegido. La expresión "que se vayan todos" expresa el desencanto de la población con sus dirigentes. Fue un grito de protesta que se repitió en América Latina o en los países de América Latina entre los años 2000 y 2005. Entonces, para consolidar nuestra clase corazones, tanto la economía liberal como la proteccionista buscan el bienestar de la población. Sin embargo, el camino escogido nunca va a ser el mismo. Se nos ha terminado el tiempo, pero finalmente hemos descubierto de qué se trataba el tema. Ahora bien, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, ténganlo pendiente, déjenlo en los comentarios o lo compartiremos en la clase para despejar las dudas. Por favor, cuenten con sus materiales necesarios y no olviden que hay que subir las evidencias una vez finalizadas las actividades en clase. Muy atentos y que pasen muy bien. Chao, chao.